Shalom y bienvenidos a su canal Esfuérzate y sé valiente, un lugar donde profundizamos en las escrituras usando una guía hebrea. Mi nombre es Alex García, bienvenidos. Shalom mis amados y muy buenas tardes, bienvenidos a su canal Esfuérzate y sé valiente, donde la verdad siempre triunfa, su servidor Alex García. Mis amados, quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes, gracias por acompañarme en estos videos. Y espero que todo momento pueda ser de gran edificación para cada uno de ustedes. El día de hoy, mis amados, traigo una pregunta acerca de qué es lo que enseñó Yeshua, nuestro Salvador, concerniente a la Torah. En este momento vamos a revisar algunos pasajes que nos van a ayudar y demostrar la postura que tenía Yeshua concerniente a este tema, concerniente a la Torah. Recordemos, mis amados, que él fue el profeta prometido, que encontramos en las escrituras, en las profecías, y que nunca verdaderamente le enseñaría algo diferente a lo que se fue establecido en la Torah. Tenemos un pasaje muy clave que nos guía sobre este tema. Mateo capítulo 5, versículo número 17, que nos dice: ¿no penséis que he venido a abrogar la Torah? Bueno, en la escritura dice la ley, pero verdaderamente la palabra del hebreo es Torah, ¿verdad? Entonces dice: no penséis que he venido a abrogar la Torah ni los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Por qué dice ni la Torah ni los profetas? Porque cuando Yeshua entraba en la sinagoga, bueno, cuando los sacerdotes y las personas que entraban en la sinagoga, las únicas escrituras que se leían era la Torah, los salmos y los profetas. ¿Okay? Eso es lo único que se leía, porque el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, aún no existía. Incluso eso es lo que verdaderamente se leía en la sinagoga. Pero mis amados, aquí tenemos la palabra que encontramos aquí, es la palabra, no penséis que he venido a abrogar. So, el término aquí, la palabra abrogar, quiere decir katalúo, que significa, vamos para allá, que significa... del griego katalúo, del 2647 del griego, que significa derribar, deshacer y destruir. O sea, mis amados, Yeshua no vino a hacer nada de esto. Él no vino a derribar, ni a deshacer, ni a quitar, ni a destruir nada de la Torah. Sin embargo, dice que vino a cumplir. La palabra cumplir en griego es la palabra del 4137 plerú, que significa ejercer, verificar, completar y rellenar. Eso nos enseña, mis amados, que Yeshua cumplió la Torah hasta ejerciendo los mandamientos de Adonai. Ahora, si nosotros nos consideramos sus seguidores, debemos de pensar de la siguiente manera: no debemos de abrogar la Torah, mis amados, sino practicarla, ejercerla, ponerla por obra, como lo hizo el Mesías Yeshua. También tenemos palabras de Yeshua que nos ha enseñado, que nos sigue enseñando en el siguiente versículo. De ahí donde estábamos, Mateo capítulo 5, el versículo 18. Porque del cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Esto se refiere a las profecías del Tanaj, mis amados. Primeramente, las profecías del Tanaj hablaban del regreso del Mesías Yeshua. También hablaba concerniente al juicio de las naciones. ¿Pero por qué hablo de esto? Primeramente tiene que pasar esto antes que se cumpla lo anterior. Como mencionaba primeramente, el regreso de Yeshua, del Mesías Yeshua, el juicio de las naciones, la resurrección de los justos, el establecimiento del reino y la restauración de todas las cosas. Estas son profecías, mis amados, de eventos futuros que culminarán cuando los cielos y la tierra sean nuevas, hechas nuevas. Porque dice la Escritura: como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. En el libro de Isaías. Mis amados, Pedro, uno de los apóstoles, sabía que este evento sucedería en algún momento. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 3. Vamos para allá. Segunda carta de Pedro,
capítulo 3, versículo 13. Nos dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, las de Yeshua, cielos nuevos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Mis amados, este evento anunciaría todas las profecías que se han cumplido y está registrado al final de las Escrituras. Apocalipsis 21:1. Vamos a ver cómo está registrado al final de todas las profecías. Apocalipsis capítulo 21, el versículo número 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, mis amados, aquí vemos que primero tienen que pasar los cielos y la tierra. Por eso Yeshua dijo lo siguiente. Mateo 5:19. Volvamos rápido para allá. Mateo 5:19. Permítame. Mateo 5:19. De manera que quebrantare uno de los mandamientos muy pequeños, así enseñar a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero el versículo 18, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Okay. Entonces, mis amados, aquí podemos ver que Yeshua habla de dos tipos de personas, ¿verdad? Dice al versículo 19, los pequeños, que son los que quebrantan la Torah y enseñan a otros a quebrantarla. Y también nos enseña, dice, los grandes, estos vienen siendo los que cumplen y enseñaron la Torah a cumplirla. Cumplen la Torah y enseñan a cumplirla. Los pequeños son los que enseñan a invalidar los mandamientos. Así podemos entender que la forma de que guardemos los mandamientos o no. O sea, ¿cuál es la forma de guardar los mandamientos o no? Y tendrá verdaderamente nuestra decisión de guardar la Torah o no, va a tener un impacto, pues, drástico al final. Veamos otro pasaje y también lo que enseñó Yeshua conforme a la Torah. Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, el versículo número 21. No todo el que me dice Señor, Señor, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice que Yeshua, que para entrar al reino de los cielos debemos hacer algo, que es la voluntad de nuestro Padre, la voluntad de Adonai, de Elohim. Pero aquí sale una incógnita. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre? Deuteronomio capítulo 10, 12 y 13. Vamos para allá. Acompáñeme al libro de Deuteronomio, capítulo 10, el 12 y el 13. 10, 12 y 13 dice: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Adonai, tu Elohim, de ti? ¿Qué es lo que nos pide Adonai, nuestro Elohim, de nosotros? Recordemos, amados, que nosotros somos Israel. Podemos ser de alguna de las tribus perdidas de Israel, o podemos ser el olivo, el injerto que se puso en el olivo, y somos parte de Israel. Ahora pues, Israel nos habla a nosotros. ¿Qué pide Adonai tu Elohim? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma. La voluntad de Adonai, mis amados, es que guardemos, que mostremos su amor a través de los mandamientos, de la obediencia a los mandamientos. También vemos su voluntad y la promesa de vida. Deuteronomio 30, 16. Deuteronomio capítulo número 30, el versículo número 16. Porque yo te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la cual entra para tomar posesión de ella. Yeshua, mis amados, ha enseñado la importancia de los mandamientos de la Torah. Dice que el que hace la voluntad de nuestro Padre es el que entrará al reino de los cielos. Y a continuación nos dice
en Mateo 7:23. Mateo 7:23. Mateo capítulo 7, el versículo 23, una vez más. Y entonces declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, mis amados, ¿quiénes son estos? ¿Quiénes son estos hacedores de maldad? Aquí entra la denominación, mis amados, que hay en el mundo, que enseñan, que sacan demonios, que curan enfermos, que de cierto modo pueden enseñar que resucitan muertos, que hablan en lenguas, que sienten que el Espíritu está apoderándose de ellos y se manifiesta. Todas esas personas, mis amados, es lo que se refiere a los hacedores de maldad. Pero les falta a estas personas lo más importante, que es la obediencia a la Torah. Yeshua decía: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces, tú te vas a dar cuenta de un hermano, de una persona que es obediente y que ama a Dios cuando guarda la Torah, cuando guarda sus mandamientos, incluyendo ahí están sus fiestas. Mateo 7, 21 al 23. Ahí donde estamos. Mateo 7, 21 al 23. Nos dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Adonai, Adonai, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declaré: nunca os conocí, hacedores de maldad. Y como hemos visto anteriormente, la palabra maldad es anomía, que significa ilegalidad, violación de la Torah. O sea, aquellos que piensan o que enseñan que la Torah ha sido abolida. Aquí es lo que dice anomía, que es la palabra anomía: sin Torah, sin piedad, infringir la Torah, inicuos, maldosos y transgresión a la Torah. Mis amados, la Torah está vigente. Dice que son hacedores de maldad. La palabra hacedores es en griego anomía, que es sin Torah y sin ley. Mis amados, la Torah está vigente. Las palabras de Yeshua han sido bien claras, nos ha enseñado muchísimas, nos ha dado mucha enseñanza, y la Escritura no miente y nos enseña de mejor forma acercarnos cada vez más al Creador a través del conocimiento. Pero mis amados, Yeshua dice que los aparta. Él dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, personas sin ley, personas sin Torah. También, mis amados, se puede referir como violadores o infringir la Torah del Eterno. O sea, es lo que vemos ahorita. Con excepción de las tribus de Israel, mis amados, o los grupos que existen en este lugar, que no han encontrado su identidad y que se relacionan o que piensan ellos mismos de que son Israel. Aparte de ellos, mis amados, no conozco otro grupo que guarde la Torah, que guarde los mandamientos de Dios. O algunos guardan los mandamientos, pero no la Torah completa. Tal vez guardan el sábado, tal vez celebran algunas cosas concernientes a la Torah, pero las fiestas no las tienen. A veces se han olvidado de muchas cosas, como la obediencia a Dios. Esto también, mis amados, se le puede decir como anarquía. ¿Pero qué es anarquía? Es un sistema que opera sin ley. Si a un lugar, una iglesia, un templo, una congregación donde tú vas y que verdaderamente no habla acerca de la ley de Dios, es anarquista. Donde solamente enseñan que la prosperidad, que el amor, que las casas, que los carros, que hablan en lenguas, que piensan que se manifiesta el Espíritu Santo sobre ellos y así. Pero no guardan la Torah, no tiene ningún sentido. Es imposible que el Señor se manifieste en ese lugar donde prácticamente no se habla de la obediencia a la Torah. Este es un anarquismo. Así que de este modo se refería Yeshua: apartados de mí, hacedores de maldad, a personas que obran sin Torah. Sin en cambio, ¿qué de aquellos que llevan una vida conforme a la Torah? ¿Qué hay de aquellos, mis amados, tanto como tú o como yo? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay de ellos? La Biblia, mis amados, les llama santos, que en hebreo significa apartados y distinguidos, o escogidos o únicos. Apocalipsis 14:12, vamos para allá. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 12, nos dice: aquí está la paciencia. La palabra paciencia es hupomoné, que es
aguante, que es alegre, constante, perseverante y que persevera. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Cuáles son? Los que guardan los mandamientos, los que guardan la Torah de Adonai y tienen la fe de Yeshua. Entonces, mis amados, aquí dice que nosotros tenemos que tener dos distinciones. Una obediencia a la Torah, guardar los mandamientos, y la fe de Yeshua, que es una relación con Adonai. Si nosotros nos consideramos santos del pueblo de Yeshua, tenemos que cumplir con una de sus últimas instrucciones que Dios, que Elohim, antes de ser colgado en el madero, antes que Yeshua fuera colgado en el madero. Y es un pasaje clave que tenemos que leer para comprender la enseñanza de Yeshua sobre la Torah. Mateo 23, el 2 al 3. Acompáñenme. Mateo capítulo número 23, del 2 al 3. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Sí, porque ellos hablan conforme a la Torah. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no lo hacen. Analicemos esto. ¿Cuál es la cátedra? ¿Qué es la cátedra de Moisés? La cátedra de Moisés, mis amados, es un lugar en la sinagoga donde era leída la Torah, los salmos y los profetas, y se enseñaba la escritura, se abrían los rollos, los pergaminos de la Torah para la lectura diaria. Pero, mis amados, Yeshua dice que hagan como ellos dicen, pero que no hagan como ellos hacen, conforme estaba establecido en la Torah. Nos mandaba a obedecer la Torah, enfocándonos en la Torah, mas no en las personas que lo estaban diciendo, porque ellos hacían otras cosas. Nos indicaban, nos enseñaban a obedecer a Dios, a guardar la Torah, a guardar los mandamientos, pero ellos hacían totalmente al contrario, cosas diferentes. Estas personas que enseñaban, lo que enseñaban estas personas era en contra de la Torah. Eran como doctrinas externas, como la Gemara, la Mishnah, otros libros que eran derivados de la misma Torah. Según para cubrir la Torah y no sea transgredida, pero verdaderamente la escritura, la Torah no necesita ser protegida por nada, es perfecta. Entonces estamos hablando de personas que se sentaban en la cátedra de Moisés, enseñaban conforme a la Torah, pero sus acciones eran otras, o su forma de vivir, y enseñaban doctrinas externas a la Torah. Mateo 7:9 nos dice, vamos para allá, Mateo capítulo número 7, el versículo número 9, que nos dice, permítame, Mateo 7, 9. Bueno, así que el 12, así que todas las cosas que queráis en mi nombre hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se leía muchísimas cosas en la sinagoga. Y lo que ellos enseñaban era tradiciones ajenas a la Torah, como los libros que acababa de mencionar. Mis amados, debemos de cuidarnos de estas doctrinas. Yo sé que a veces estamos en lugares donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos que estamos en el lugar, correcto. Mis amados, yo lo estuve, me sentí que a través del tiempo en los lugares yo visitaba y me quedaba por un lapso de tiempo. Yo decía, este es el lugar que Dios tiene para mí, y esta es la verdad, y esto es lo que verdaderamente significa, y de aquí no me voy a mover. Pero la gloria, la misericordia de Dios va a ir por cada uno de nosotros, siempre y cuando nuestro corazón esté listo y preparado y con anhelo de conocer su verdad. Entonces, debemos de cuidarnos, mis amados, de estas doctrinas, de esa levadura que se ha dispersado por todo el mundo, que se va contra todas estas doctrinas del mundo, que va en contra de los mandamientos de Adonai, y más aún que va en contra de la Torah. Mis amados, analicemos todo esto y veamos las maravillas que tiene Adonai en su Torah para cada uno de nosotros. Adonai te puede bendecir, es mi deseo y oración. Y recuerda que la verdad siempre triunfa.
Shalom.